Hola, hola, bienvenidos al episodio número 23 de La Huella OVNI, este podcast que se hace preguntas, que busca las preguntas que ustedes se hacen e intenta de alguna manera darles información, darles algún tipo de datos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Nosotros no somos amigos de las verdades absolutas, somos amigos de las grandes preguntas, creemos que es sano, mucho más sano preguntarse que responder muchas veces. Creemos que es sano este ejercicio de abrir la cabeza, de permitirnos pensar diferente. Gracias por estar ahí. Me encuentran en redes, en Instagram soy @jorgeluisoficial, en Twitter soy @jorgeluiss_77 y para esto, para las preguntas, las dudas, las reflexiones, utilizan el hashtag numeral la huella ovni. Ahora sí, si les parece, empezamos con el episodio número 23. Para el final de la noche, no es que me esté despidiendo todavía porque falta un montón de programa, tenemos una entrevista súper interesante y después de la entrevista quiero hacerles una propuesta, así que les pido que la escuchen con atención. Bien, ahora siéntense, relájense. Si tienen pochoclo, si tienen pururú, si tienen palomitas de maíz o como cada uno lo llame, prepárense para comerlas y disfrutar porque otra vez Lady Huesos, que en realidad hubo varios que lo escribieron en Twitter, espero que no se me ofenda ninguno, plantearon películas, plantearon documentales, plantearon series que tengan que ver con nuestra temática. ¿Qué recomendaba yo? Menuda responsabilidad, espero que les guste la recomendación que voy a hacer, pero escuchen, vean y disfrutemos qué es lo que podemos ver en televisión sobre la temática ovni. Bien, yo lo dividí en tres áreas. Primero vamos a hablar de documentales, después vamos a hablar de películas y después vamos a hablar de series. En documentales, primero no me queda otra que recomendar mis documentales propios, que son con los que yo recorrí toda América Latina, realizando entrevistas a grandes investigadores, a muchísimos testigos, a expertos de todas las ramas y materias, y que realmente generamos un proyecto súper lindo que se estrenó hace algunos años por History Channel, que se llamó Contacto Extraterrestre, que fueron un especial y dos temporadas de 10 episodios cada uno, recorriendo América Latina y conociendo los casos extraterrestres. Cada tanto la serie la repiten en History, en las redes de History, en History Play está, y en algunos puntos de YouTube que no son oficiales también la pueden encontrar. Se llama Contacto Extraterrestre, me encantaría conocer sus opiniones. Otra serie que hice yo sobre los temas, que ya tiene muchos años, que fue en el año 2003-2004, fue para un extinto canal que se llamaba Infinito, que era un canal que justamente se dedicaba a los misterios, y la serie se llamó Latinoamérica Historias Perdidas. Si la buscan en YouTube, Latinoamérica Historias Perdidas, también están subidos todos los episodios de esta serie, que también le tengo mucho cariño. Saliendo del autorreferencial y bajándonos del ego, pido disculpas, pero me parecía que valía recomendarlas. Paso a recomendar otros documentales que creo que vale la pena ver. History estrenó hace poquitas semanas un documental de Jaime Maussan sobre las momias de Nazca, las momias de Perú. Creo que es interesante verlo para generar debate. Si lo ven y quieren que hablemos del tema, podemos hablarlo sin problema. Recomiendo ver el documental, me imagino que ya está en todas las redes, me imagino que lo pueden encontrar en History también. Después está la serie, hace rato les hablaba, cuando hablábamos de los ovnis del Pentágono, yo les decía que íbamos a volver a hablar de Luis Elizondo. Y vamos a hablar de Luis Elizondo de nuevo porque yo recomiendo mucho y muy fuertemente la serie de Luis Elizondo que se llama Unidentify o No Identificado en América Latina, que también es una serie de History que es sumamente interesante porque lo que vemos es a Luis Elizondo, miembro, en realidad hoy como un civil, pero miembro de la inteligencia de Estados Unidos, haciendo entrevistas de la misma manera que él investigó durante tanto tiempo
el fenómeno ovni para el Pentágono. Los testigos que eligen no tienen desperdicios y el documental realmente es altamente recomendable. Son 10 episodios de la primera temporada y en cualquier momento se estrena la segunda temporada de No Identificado. Netflix para mí tiene deudas todavía con la temática ovni. Hay algunas cosas que valen la pena. Hay un especial que se llama Unknown Legend, que es un nombre complicado, se los voy a deletrear, es U-N-A-C-K Now Ledger, que es un documental basado en las investigaciones de Steven Greer. Vale la pena verlo, ese sí documental es interesante. Y después tienen un documental sobre Bob Lazar y todo lo que Bob Lazar denunció de lo que ocurría en el Área 51, que vale la pena ver. El resto del material es un poco viejo, hay otros documentales, véanlos, disfrútenlos. Hay material de Jaime Maussan también que vale la pena, aunque ya sí realmente es un poco viejo. Pelis. Ustedes saben, lo he declarado cientos de veces. Voy a ser un poco frívolo, ¿no? Pero mi película preferida, hasta por temas emocionales, porque la vi mientras se investigaba el tema, es Paul. Paul creo que es una película que con tono de comedia habla de las grandes teorías extraterrestres y habla absolutamente de todo. De hecho, entre las cosas que habla de el gran director que más se ha metido en los temas extraterrestres y que hasta el día de hoy nos preguntamos cómo obtuvo esa información, si es que realmente tenía información privilegiada o es una mente que con una imaginación maravillosa, que es Steven Spielberg. Spielberg tiene dos grandes películas, dos grandes clásicos que no nos podemos perder. Uno es Encuentros cercanos del tercer tipo, que está de alguna manera basado en la vida del padre de la ufología científica, que es el doctor Allen Hynek. Y la otra es ET, una película maravillosa que nos deja muchas puertas abiertas y quien no la vio vale la pena verla. Espero que todos la hayan visto. Otra gran película sobre extraterrestres que a mí me gustó mucho, me parece muy interesante y que de alguna manera está asociada a películas como por ejemplo La Guerra de los Mundos, que no la recomendé, pero si quieren hablamos de ella, es Distrito 9. Distrito 9 es una película de un director sudafricano que ocurre en Sudáfrica con una invasión extraterrestre y que detrás del director está el gran Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos, entre otras cosas. Es una película que vale la pena ver y es interesante. Otra película que a mí me sorprendió mucho es Life, porque tiene una mirada distinta de la vida extraterrestre. Creo que también vale la pena verla. Como clásicos, recomiendo también Fuego en el Cielo, la película que trata sobre el incidente que le ocurrió a Travis Walton y a su grupo de leñadores en Estados Unidos en la década del 70. Tengo una laguna mental, pero creo que es de la década del 70, si no, disculpe. No voy a recomendar más porque ya es un montón de películas. Series. Vamos a hablar de un par de series que también vale la pena ver. X-Files es una serie maravillosa con suspenso, ya tal vez es un poco vieja, pero si no la vieron vale la pena ver X-Files. Proyecto Libro Azul, hay quien dice que es el nuevo X-Files, es la serie de ficción que produjo History sobre la vida de el doctor Allen Hynek, de quien hablábamos antes en Encuentros cercanos del tercer tipo, y que está producida por otro de los grandes directores de Hollywood, muy cercano a Steven Spielberg, que es Robert Zemeckis. Vale la pena ver Proyecto Libro Azul. Y si hablamos de Steven Spielberg, yo recomiendo no perderse Falling Skies, no perderse Taken, y para los amantes de los clásicos, yo creo que no hay que olvidarse nunca ni de Alf ni de Mork y Mindy. Esas son las series, películas y documentales que empezamos a recomendar. Hay cientos de miles más, escucho comentarios ahora en redes con el hashtag La Huella OVNI. Díganme cuál es su película de ovnis extraterrestres, vida en otros lados favorita. Hay cientos de películas que me quedaron afuera. Interestelar, pienso ahora que es una maravilla, pero bueno, son muchas, ¿no? Y hice una primer selección.
Nos vamos a ir a la entrevista que les había prometido. La entrevista es con un investigador mexicano y después de la entrevista seguimos hablando del planteo que quiero hacerles. Bueno, y esta noche quería presentarles a un gran amigo mío, una persona que realmente admiro, que nos conocemos hace ya casi 20 años y que es el alma de uno de los grupos más fantásticos y más sorprendentes que yo creo que existen en el tema OVNI, ¿no? Él ha logrado coordinar a muchísimas personas a lo largo de todo México que constantemente miran al cielo, buscan e investigan. Con ustedes, Carlos Clemente. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, Jorge Luis, por invitarnos a tu programa y compartir con toda la gente que nos está escuchando esta gran experiencia que ya, pues, 27 años tiene. Fíjate, desde hace ya tanto tiempo que estamos investigando, dándole seguimiento a muchos casos en México y en el mundo. Y lo más importante es precisamente coordinar las actividades de los Skywatchers, los vigilantes del cielo en México y en muchos lugares del mundo prácticamente, y es una gran experiencia, de verdad, nos ha acercado a un fenómeno que cada vez es más real y también muy extraño. Hay muchas cosas que todavía no conocemos y bueno, pues vamos a compartir parte de ese conocimiento hoy aquí con mi amigo, con Jorge Luis, que eres tú, y con toda la gente que nos está escuchando. Primero que nada, contame, Carlos, ¿cómo es que empieza tu amor o tu interés por todo el fenómeno ovni? Bueno, pues mi afición comenzó de muy pequeño con respecto al tema de los no identificados. Yo recuerdo mucho, mi padre tenía revistas de contactos extraterrestres, de Duda, esa gran revista aquí en México que se publicaban, y comenzaba a ver algunos programas. El señor Maussan presentó uno en 1984, donde hablaba del contacto desde las Pléyades, el mar del universo de Billy Mayer, y aparecían las naves, y yo veía esto y me llamaba mucho la atención. Realmente era algo de niño, pues muy fascinante, y a lo largo de varios años, pues me ocurrían cosas extrañas con mi padre. Se detenía en medio de la carretera en la noche y decía, hay un ovni, entonces como que eso de pequeño me impactó y me fui aficionando al tema, obviamente el cielo, las estrellas, y comencé ahora sí que a leer libros del tema, Juan José Benítez con Terror en la Luna, La Gran Oleada, y bueno, pues ya a corta edad tenía bastante pues suficiente información con respecto a lo que era el fenómeno ovni extraterrestre, y bueno, pues no faltaría mucho tiempo para comenzar a observar yo también, pues con más importancia el cielo y darme cuenta de que, pues sí, efectivamente no estábamos solos, así es que desde corta edad, a mi corta edad, yo ya tenía el acercamiento con estos temas, y yo creo que esa fue la preparación para lo que iba a venir más adelante, ¿no? Porque esto fue de pequeño, de niño. Y después en mi adolescencia, bueno, pues estudiaba y hacía otras cosas, pero nunca me apartaba de esto, ¿no? Como que de manera más íntima, yo tenía el interés por lo que ocurría en el universo, por este tipo de fenómenos, los extraterrestres, los contactos, o sea, me ilustraba, me iba nutriendo cada vez más de todo esto. Y bueno, pues ya en la década de los 90 fue cuando todo cambió, ¿no? Y ahí ya, pues, comencé a adentrarme más, a informarme más, compré mi cámara de video y entonces decidí por mí mismo darme cuenta si esto era real o no. Yo recuerdo que en un programa de televisión en México decían, pues asómense al techo, suban a la azotea y ayúdenos, decía el señor Maussan, ayúdenos a ver si es cierto esto. Lo hice y tardé varios meses en poder captar mi primer objeto y aprender. El señor Demetrio Feria y grandes investigadores, Skywatchers o vigilantes del cielo de la primera etapa de la investigación, que ya ellos ya habían avanzado en esto, me mostraron el camino a seguir para poder observar el cielo y saber qué grabar. Y eso fue, te estoy hablando de 1992, 93, y ahí ya fue indetenible esto, ya no pude parar, y era entonces ir a lugares, conocer a más personas que veían esto, y bueno, se convirtió en
afición importante en mi vida. Yo vivía como todos los seres humanos normales hasta que llegó un punto en el que prácticamente me tuve que dedicar a esto, pero eso ocurría años después. ¿Y cómo te unís a los Skywatchers o Vigilantes del Cielo? Jaime Maussan creó un grupo que se hizo llamar Asociación Copérnico Galileo AC, los Vigilantes del Cielo, el 24 de febrero de 1992. Y entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, para ser parte de los Vigilantes del Cielo, pues necesito mi arma, mi equipo. Entonces me compré una cámara de video, una Handycam de 8 milímetros en aquel tiempo, y pues bueno, subirme a mi azotea y tener también la oportunidad de ver algo y decirles, yo también grabo, yo también he visto estas cosas y aquí están las imágenes. Bueno, pues me tardé varios meses en poder lograrlo, muchas equivocaciones con muchas cosas que eran globos, etcétera, etcétera, hasta que conocí a Demetrio Feria dentro de los Vigilantes del Cielo, y él me enseñó, él comenzó a guiarme y me dijo, no, tienes que buscar debajo de las nubes, el objeto debe tener cierto patrón, debe de moverse de esta manera, y entonces ya con una guía de parte de un maestro como el de Metroferia, pues fue más fácil, ¿no? Y comencé a tener más y más imágenes, y pues nos reuníamos en juntas, nos reuníamos varios en la casa del señor Maussan, allá en la zona del Desierto de los Leones, y compartíamos nuestras experiencias, y entonces ya nos dábamos cuenta de que no éramos uno o dos o tres, sino éramos muchas personas que teníamos esta inquietud y la voluntad para estar haciendo esto, que no era bien visto, que mucha gente decía, hoy están locos, ¿no? ¿Cómo estás en la azotea tanto tiempo, esperando que algo aparezca? En fin, fue bastante complicado y criticado en su momento, ¿no? Entonces ibas contra todo y contra nada a la misma vez, porque no sabías qué ibas a grabar, no sabías qué ibas a tener, era cuestión de suerte, una suerte que tuve en diferentes ocasiones, y bueno, pues esto me convenció más a mí que a las personas que me rodeaban y que me criticaban y que no creían esto como algo real. Sin embargo, yo con convicción continué, seguí, y bueno, pues llegué al punto de que ya en 1997, años después, pues el señor Gonzalo me dijo, pues hazte cargo, eres, y ahora sí que resulté ser el más tenaz y el más enfocado y comprometido con esto y con el equipo, y me comencé a hacer cargo en 1997, Jorge, del equipo de los Vigilantes del Cielo, y lo hacemos porque quizás es como una misión, es como algo que no entiendo y que te mantiene siempre ahí, es ya un estilo de vida, ya te cambia, ya no es normal, ya ahora hoy mi trabajo es es lo que me ayuda a vivir, pero además lo hago como gusto, entonces ya ni siquiera es un trabajo, es una afición, es un hobby que se convirtió en un estilo de vida, y hoy lo hacemos de manera ya más profesional y de una forma más comprometida. Entonces ha cambiado y nos ha adentrado en algo que es maravilloso y que es muy importante para nosotros. Así es como me involucré a grandes rasgos, y resumiendo muchos años y muchas cosas y muchas experiencias en los Vigilantes del Cielo o los Skywatchers, y aún seguimos, aún continuamos y tenemos muchos proyectos que nos están ayudando con las nuevas tecnologías a tener mejores grabaciones y a demostrar cada vez con mejor calidad y cantidad y calidad, obviamente, de imágenes, que estamos siendo visitados por vehículos que no son humanos, que son posiblemente extraterrestres, o incluso de seres que quizás están aquí en la Tierra desde hace muchos años y que no son humanos. ¿Hay tantos avistamientos realmente en la República Mexicana o es que hay mucha gente mirando al cielo y grabando el cielo todo el tiempo? ¿Qué es lo que pensás vos? En la República Mexicana, concretamente hablando, Jorge, pienso yo que sí hay una gran cantidad de avistamientos. Hay muchas regiones y muchas ciudades de México, principalmente hablando, en donde sí se presenta el fenómeno. Pienso que hay algunos más que en otros, principalmente las grandes ciudades, las concentraciones de personas es donde más se presenta, y obvio porque hay más ojos observando, hay la posibilidad de que la gente se dé más cuenta de que hay algo en el cielo, y pues la zona de los volcanes, algunas áreas
importantes que hayamos identificado en donde el fenómeno se está repitiendo, se está presentando constantemente, y esto también ya es un patrón definido. Lugares mágicos, lugares muy importantes como las zonas arqueológicas, estamos hablando de Chichén Itzá en Yucatán, las pirámides de Teotihuacán, acá cerca de la Ciudad de México, en Hidalgo, también obviamente la zona de norte de México, donde tenemos frontera con Estados Unidos, en el mar, en el Pacífico Norte, parece que ahí se está dando un fenómeno constante y que se replica año con año y que quizás signifique algo. Entonces hemos detectado que sí, hay patrones ya definidos y seguramente se va a presentar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero ya tenemos ubicados estos lugares. Y además la gente, fíjate que en Latinoamérica, Jorge, hay un fenómeno muy interesante, la gente tiene más afinidad, está más abierta a estos temas que gente en Inglaterra o gente en Europa, que lo ven como algo curioso, pero no tienen como que esa apertura, como que se les hace nada más una situación curiosa, chistosa, hay los ovnis, los extraterrestres, pero no pasan de ahí. Incluso en Estados Unidos hay un porcentaje importante de personas que no les importa, pero en Latinoamérica, desde lo que es la punta más sur de Argentina hasta México, tú te pones en la calle y observas hacia el cielo y alguien te va a preguntar sin temor, sin pena, sin nada, te va a decir, ¿está viendo algo? ¿Ve un ovni? ¿Cuál es el caso más sorprendente que te ha tocado leer o investigar? Bueno, sin duda hay muchos casos que me ha tocado investigar que me han marcado de manera importante en esto de la visita extraterrestre y de lo que ha ocurrido aquí en México, pero definitivamente la investigación que más me ha impactado fue la de Raúl Fabricio, Lamoni González y Salvador Villanueva en la zona de La Rumorosa, allá en Tijuana. Fue en el año de 1997 y ellos en mayo se perdieron en una excursión que hicieron. De hecho, tú presentaste un trabajo buenísimo acerca de la recreación y la investigación que se llevó a cabo, de cómo ellos se pierden y se encuentran con ovnis, muchos ovnis en el cielo en una noche, y con los seres, con muchos pequeñitos de los llamados grises, que buscaban algo en el terreno, parecía que estaban extrayendo muestras, y bueno, ellos contactaron al señor Maussan, y bueno, pues tuve la oportunidad de ir como camarógrafo y como experto, obviamente, en las expediciones, y fuimos hasta la zona del desierto, y tuvimos la suerte de entender todo lo que les ocurrió, de visitar los lugares que ellos tuvieron ahí el encuentro, el contacto con estos extraterrestres y con las naves, y vivimos lo mismo que ellos, el perdernos, el ser rescatados también finalmente, el experimentar, estar en esos lugares tan inhóspitos en el desierto, y bueno, pues es sin duda alguna una de las más profundas investigaciones en las que me tocó relacionarme y darme cuenta de que era real, porque además me convertí junto con el señor Maussan en parte también de la historia. Bueno, lo que más me ha impactado, Jorge, es una buena pregunta, de hecho, pues han sido muchas cosas a lo largo de, imagínate, de 27 años. He tenido la oportunidad de tener eventos muy importantes, de verdad, pero te voy a mencionar dos ahorita para responder rápido, ¿no? Eh, el primero de ellos es obviamente el año de 1995, fíjate, 1995, vigilando con mi cámara y con compañeros Skywatchers o vigilantes del cielo en la zona de Metepec, en Toluca. Es una zona que está como a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Estábamos en una azotea de una casa de una persona que había grabado un ser extraño luminoso ahí en un maizal en 1994. Cuando nosotros fuimos al siguiente año, se rentó la casa un mes para poder estar haciendo vigilancias y ver si teníamos suerte de ver algo. Esa madrugada, a las 4:30, más o menos como del día 27 de septiembre del 95, ya se estaban bajando mis compañeros. Yo quise ya mejor quedarme ahí porque hacía tanto frío que yo dije, ya no voy a dormir. Va a amanecer y mejor me espero aquí, junto con tres compañeros más, con Juan Carlos y con Emilio, que estaba también ahí vigilando, estaba dormido de hecho.
y de repente vi un objeto como a una distancia de 600, 700 metros aproximadamente, hacia las antenas de una televisora que hay ahí en el Estado de México, cerca de Metepec, y veo un disco, perfectamente lo vi, un disco, un objeto en forma de disco a una altura de 30 metros más o menos sobre las casas, muy despacito, saliendo de entre unos árboles, era de color amarillo hacia el rojo, parecía de plasma o de energía. Lo vi perfectamente y les grité a mis amigos, a mis compañeros Skywatchers, ahí está, ahí va, y en lo que corrimos a la cámara rápido, cuando enciendo el equipo, el objeto, como si se hubiera dado cuenta, comienza a ascender rápidamente y se va hacia una zona de niebla, y en lo que el equipo prendió, pues el objeto se fue. Ya no tuve la oportunidad de grabarlo, pero sí lo vimos perfectamente los tres más. Y entonces seguí en esto. Tuvimos la oportunidad, lo platicamos en la pregunta anterior cuando hablamos del caso de la Rumorosa, que pues el señor Maussan me indicó que lo acompañara para grabar toda la experiencia de la Moni González, Raúl Fabricio y Salvador Villanueva, que tuvieron un encuentro con seres extraterrestres subidos, se subieron a un árbol para que no les mordieran las víboras del cascabel, para que no los fuera a atacar ningún animal, en lo que amanecía al siguiente día seguir pidiendo ayuda o caminar en el desierto para encontrarse con alguien y poder ser rescatados. Bueno, eso fue en el 97. En el 99 fuimos la intención era grabar con ellos el lugar, que nos platicaran qué había ocurrido, quién estaba arriba del árbol, cómo pasó, etcétera, etcétera. No hacer una recreación de en situ, en el lugar en donde habían vivido esto. Bueno, nosotros tuvimos que quedarnos una noche ahí con ellos porque no encontramos el lugar, nos perdimos y decidimos regresar a una zona donde hay un río y un mirador muy alto, que le llaman la cascada ellos ahí, y a las 2:05 de la madrugada, la Moni González se levantó al baño y observó que a una distancia de 100 metros aproximadamente, en una cañada, hacia abajo, hacia donde se veía el río, habían unos seres luminosos. Nos levantamos, estábamos tratando de dormir, y cuando vemos hacia ese punto, efectivamente se veían dos, no luces, pero eran como dos cosas que se movían en el medio del desierto y la noche, ahí entre las ramas, porque como hay un río, pues hay arbustos, hay rocas enormes, y entre los matorrales se veía uno que ya se iba perdiendo, se iba alejando, pero otro quedó arriba de una roca, como si tú pusieras una barra de hielo vertical así en la noche. Así yo veía eso, no iluminaba, sino que concentraba la luz, y con unos binoculares alcancé a ver que tenía dos puntos de luz como si fueran sus ojos, y giró la cabeza, y fue cuando los vi directamente. Me miró, o sea, lo vi. Realmente yo establecí contacto visual con eso que sea, no entiendo qué pueda ser, y era real. O sea, estábamos viviendo una experiencia fuera de lo normal, en un lugar inhóspito, a 50 kilómetros no había nada, en medio del desierto, con estos tres jóvenes, un guía, Jaime Maussan, y tu servidor, ahí observando esto. No sabíamos qué era, tratábamos de encontrar una explicación, no la había, no existía, y me queda perfectamente claro de que hay cosas y hay seres y hay situaciones que están en nuestro planeta o que ocurren en nuestro mundo que no se pueden explicar, y que vamos a tardar mucho en comprender. Quizás tienen que ver con lo divino, quizás tienen que ver con situaciones que no comprendemos todavía, pero que son reales, que existen, que se dan, y que mucha gente tiene la posibilidad de poder verlos, de poder vivir este tipo de experiencias. Y a mí me tocó con Maussan y con estas tres personas, y yo creo que esas dos experiencias abren un gran catálogo de muchas más que tenemos. ¿Y por qué? Pues dice el dicho que el que busca encuentra, Jorge, y si lo haces con voluntad, yo creo que tarde que temprano te vas a encontrar con algo. ¿Qué? No lo sé, pero es impactante en el momento, y cualquiera que diga que está preparado, que va a tener la mente fría para poder vivirlo, no es cierto. Finalmente, como yo creo uno de los grandes expertos en grabar el cielo en todo el planeta, si nos podés dar cuáles serían los tips para poder lograr grabar algo en el cielo.
Bueno, es una pregunta muy importante, Jorge. ¿Cómo podemos grabar estas cosas en el cielo? ¿Cómo saber que se trata de ovnis o de algo que no es normal? Haciéndolo todos los días, realmente dedicándole 1 o 2 horas al día a la observación, dejar de ver televisión, dejar de hacer lo mundano y lo común, tener que darte cuenta de lo que te rodea, ¿no? De observar el cielo finalmente. Ahí es cuando te das cuenta de que hay cosas que ocurren a nuestro alrededor y que son maravillosas, la propia naturaleza, como el tiempo, el clima, todo esto. Ahí es cuando te das cuenta de que estás en un planeta vivo, y dentro de ese momento tienes que aprender a observar. No es lo mismo ver que observar. Tú puedes salir y ver, o sea, te das cuenta de que pues, está bonito el día, hay sol, nubes, etcétera, y ya. No, tienes que buscar, tienes que saber observar. Es como si, me acuerdo que Demetrio Feria, quien me enseñó, es como si pusieras una cuadrícula en el cielo y fueras revisando cada cuadrito. Cada pequeño cuadro lo vas revisando con tu mirada, y esto va a hacer que tengas profundidad de campo en tu visión, porque no estás acostumbrado, no estamos, muchas personas no se acostumbran a ver de lejos, por decirlo así, a ver con detalle la profundidad del cielo, las nubes, lo que ocurre en estos lugares, y ahí es cuando encuentras estas cosas. Digo, si están muy cerca, si están a 10 metros, 15 metros, pues los vas a ver, pero normalmente es algo que está lejos, que se está moviendo y que lo tienes que saber identificar. Hay patrones que tu cerebro va ubicando, cómo se mueve un avión, cómo se mueve la basura, un globo, las estrellas, los satélites, la estación espacial, en fin, muchos patrones que ya están definidos en las cosas que se ven en el cielo. Cuando tu cerebro aprende a ver estos patrones, los graba, los tienes ya en tu memoria, y entonces es cuando ves objetos que salen de esos patrones, que no se mueven como debería de ser un avión, que no tiene las luces que un avión presenta, cuando acelera más rápido que una aeronave. En fin, vas teniendo parámetros que te indican inmediatamente en tu cabeza que eso está raro, eso te llama la atención, y tú mismo te preguntas, eso no es un avión, eso no es un globo, eso no es... Entonces, esos patrones te van sirviendo para determinar que algo no tiene explicación en ese momento, que no es normal. Y entonces ahí es cuando hay que apretar el rec, ahí es cuando la cámara va a registrar lo que estás observando. Y bueno, pues ya la experiencia también nos ha indicado que hay diferentes equipos. Hoy en la actualidad, Jorge, hay cámaras muy poderosas con lentes muy grandes, y finalmente, bueno, pues ya dependerá del bolsillo para poder tener la mejor calidad y un mejor equipo para poder grabarlos. Y es una técnica que se va desarrollando, pues obviamente, como mirando, observando el cielo todos los días, estar ahí, vas adquiriendo esta experiencia y paciencia. Ese es el condimento esencial, tener mucha paciencia, porque quizás te avientes 1, 2, 3, 4, 5, 6 noches o más, y entonces te vas a desesperar, vas a decir, bueno, estamos solos en el universo. Resulta que no, al siguiente mes te logras ver algo. Así es que bueno, eso es para empezar nada más, y después seguimos explicando con más profundidad esta situación. Carlos, te mando un abrazo enorme y la verdad que es un honor tenerte en la Huella OVNI. Ahora, por favor, danos tus redes, así te siguen y te leen, te escuchan todos nuestros oyentes, y muchísimas gracias por estar como siempre. No, muchas gracias, Jorge Luis. Gracias también a toda la gente que te está escuchando, que nos está escuchando, y pues te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de compartir pues un poco de la experiencia que tenemos. Afortunadamente, y por alguna cuestión extraña, pues nos tocó estar en esto. No lo sé, es muy extraño. Quizás para algunos es una misión, para otros es una pasión, y quizás para otros, como yo, es algo importante que se sigue viviendo y que seguramente va a tener mucho más. Mis redes sociales, ya saben, en Facebook, Carlos Clemente, o la página de fans, que es Sky Watchers International. Carlos Clemente es mi perfil, Sky Watchers International, el correo electrónico buzonovni@tercermilenio.tv, el Twitter es @Red Skywatchers, todo junto, @Red Skywatchers. Y bueno, va a ser un gusto revisar materiales, saber qué es lo que pasa en otros lugares de América, del mundo, donde sea. Y mi querido Jorge Luis, te mando un fuerte abrazo. Sabes que pues además somos grandes amigos, y que vamos a estar aquí siempre
a la orden. Y para la huella OVNI, pues esto es el inicio de algo todavía más grande, pero lo más importante es que no crean nada de lo que decimos, no crean nada de lo que se está exponiendo, investiguenlo. Eso va a ser lo mejor, porque los acercará a la verdad definitivamente. Gracias, Jorge Luis, y te mando un fuerte abrazo. Carlos Clemente para mí siempre ha sido un ejemplo. Y yo siempre me quedé pensando, si en México pudieron, antes de que todos los celulares tengan cámaras, de hecho antes de los celulares, si ellos grabaron y se organizaron, ¿no podemos hacer lo mismo nosotros? ¿No podemos empezar a grabar el cielo, empezar a aprender, empezar a entender cómo descartar fenómenos? Gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos cerrando el episodio número 23 de La Huella OVNI. Y otra vez, es este espacio donde no somos amigos de las verdades absolutas. Somos muy amigos de las preguntas, de las dudas, de los planteos que nos hacen pensar, que nos hacen abrirnos un camino tras otro, una puerta tras otra, para meternos de a poquito en este mundo del misterio. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirme en mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisS oficial, Jorge Luis S oficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Y cualquier comentario, numeral La Huella OVNI. Gracias. Chau, chau.